¿Qué es la gravedad? Es decir, ¿de dónde proviene? ¿Por qué cualquier objeto cae al suelo? ¿Por qué todo cae, o al menos nos mantiene unidos al suelo? ¿Y por qué no podemos flotar? La fuerza que mantiene los planetas girando alrededor del Sol se llama gravedad, y es la misma fuerza que nos mantiene unidos al suelo. Y a pesar de experimentarla todos los días, en todo momento, la mayoría de nosotros jamás nos hemos preguntado por qué existe la gravedad. En el siglo XVI, Copérnico imaginó un sistema llamado heliocéntrico, en el cual la Tierra giraba alrededor del Sol. Este modelo describió el movimiento de los planetas con gran precisión. Sin embargo, no explicaba quién era el responsable que hacía capaz ese movimiento. Esta obra fue apoyada por Galileo Galilei, uno de los científicos más importantes de la época. Apoyó el sistema de Copérnico. Fue más allá al encontrar evidencias cuando realizó observaciones astronómicas con un telescopio. Galileo descubrió en su telescopio que 4 objetos giraban alrededor de Júpiter. Con esto se convenció que la Tierra no era el centro del universo como se creía antes. Kepler, otro científico de gran renombre, descubrió que los planetas no giran alrededor del Sol en círculos, sino en elipses. Imaginaba que algún tipo de fuerza generada por el Sol era quien producía el movimiento de los planetas alrededor de él. Años más tarde, fue Newton quien decidió estudiar a profundidad el problema de la mecánica celeste. Newton se apoyó en el invento que él mismo había realizado en su juventud, el cálculo integral y diferencial, y así comenzó a formular su ley de la gravitación universal. Durante más de 200 años, el universo se comportó como lo predijeron las leyes de Newton. Sin embargo, la respuesta a la pregunta ¿de dónde proviene la fuerza que genera la gravedad? Seguía sin poder responderse. En 1905, Albert Einstein cambió algunos conceptos que se tenían basados en la física clásica, formulando las famosas teorías de la relatividad. 2 teorías de la relatividad: la relatividad especial y la relatividad general. La primera teoría de la relatividad fue la especial y trata principalmente de 3 aspectos: que la velocidad de la luz es una constante en el universo y que nada puede viajar a la velocidad de la luz ni mucho menos superarla. Como dato importante, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La distancia de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 300.000 kilómetros. Un rayo de luz emitido desde aquí haría 1 segundo a la Luna. Esta teoría también predice que mientras más rápido viajamos, el tiempo transcurre más lento. Para velocidades como las de un avión o incluso una nave espacial, esto es apenas imperceptible. Tendríamos que viajar a velocidades cercanas a las de la luz. Y por último, habla de que el espacio no solo tiene 3 dimensiones como lo conocemos, sino que son las 3 dimensiones que vemos más el tiempo, formando 4 dimensiones y actuando como una sola. A esto se le llama espacio-tiempo. Diez años después, en 1915, Einstein presentó su teoría de la relatividad general. Esta teoría nos dice cómo se genera la gravedad en todo el universo. Imagina por un momento que colocas una esfera pesada en la superficie de una cama, como una bola de boliche. La esfera pesada deforma la superficie, y si acercamos una canica a su alrededor, ésta se iría al fondo, porque la esfera deformó la superficie. Ahora imagina que el espacio, o mejor dicho, espacio-tiempo, es un tejido o malla invisible que se puede deformar. Al poner un cuerpo con una masa grande, como una estrella o un planeta, estos deforman el tejido espacio-tiempo. El Sol, con su gran masa, deforma el espacio tanto que tiene a todos los planetas girando a su alrededor. La Tierra deforma también el espacio-tiempo
y es por eso que tiene a la Luna girando alrededor de nuestro planeta. La Luna también deforma el espacio-tiempo, aunque menos que la Tierra ya que es más pequeña. Al curvar en menor grado el espacio-tiempo, la gravedad en la Luna es menor. Es la sexta parte de la que existe en la Tierra. Si una persona de 70 kilos se parara en la Luna, solo pesaría 11 kilos. Si quieres saber cuánto pesas en la Luna, solo divide tu peso entre 6. Un astronauta que se encuentra en la Luna se sentiría mucho más ligero que en la Tierra, a pesar de que sus trajes lleguen a pesar alrededor de 130 kilogramos. La gravedad la determina el tamaño del planeta o de la estrella en el espacio-tiempo. Todos los planetas y las lunas que existen en el universo tienen sus propias gravedades. Mientras más grande sea, habrá más gravedad, y si es más pequeño, habrá menos gravedad. Pero no solamente el espacio se curva, la malla espacio-tiempo es una sola, y si se curva el espacio, también se curva el tiempo. Esto significa que en lugares donde existe gravedad, el tiempo transcurre más lento. En la Tierra existe gravedad a diferencia del espacio. Esto quiere decir que el tiempo transcurre más lento en nuestro planeta que afuera. Mientras más gravedad haya, el tiempo transcurre más lento. Así, el tiempo transcurre más lento en la Tierra que en la Luna. Un ejemplo extremo de gravedad es un agujero negro, donde la gravedad es infinita y el tiempo transcurre demasiado lento. En la película Interestelar, se habla de la distorsión del tiempo, en donde para la gente que se queda en la Tierra pasan muchos años, y para los viajeros que se transportaron por el agujero negro, solo pasaron unas horas. La gravedad se generó en el universo unos microsegundos después de la gran explosión llamada Big Bang. Ahora comprendemos esta fuerza y sabemos cómo se crea. Sin esta fuerza, la vida en la Tierra no existiría como la conocemos. Los bosques, los ríos, lagos y toda la naturaleza que existe en la Tierra, incluida la raza humana, no sería posible sin la gravedad. El giro de la Tierra alrededor del Sol, nuestro satélite girando alrededor de nosotros, y toda la materia que existe en la Tierra y que vemos a nuestro alrededor, es gracias a que existe la gravedad. Sin gravedad, la Tierra saldría disparada fuera del Sol al espacio profundo, enfriándose de inmediato y congelando toda la vida en su interior. Seríamos un planeta vagando por el espacio. La gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo y una de las más misteriosas y complejas de todas. La gravedad es la base de muchos fenómenos que existen en el universo, como los agujeros negros que son, a pesar de misteriosos y majestuosos, los objetos más extraños y enigmáticos del cosmos, y también los que más hemos escuchado. En futuros videos hablaremos acerca de estos monstruos del universo, así como de otro tipo de cuerpos raros en el cosmos, como estrella de neutrones, magnetares y portales a universos paralelos. Déjate fascinar por los misterios más grandes que esconde el universo. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete. Espera más videos pronto. Nos vemos en el próximo viaje.